Fíjense ustedes. Ese mapa está muy explícito, ese mapa, Bautista. Ahí están en colores diferentes las 6 regiones diferentes. Fíjense ustedes, por ejemplo, que las Américas, ¿verdad? América completa, y entendemos por América a América del Norte, América del Sur y Centroamérica. O sea, no nos referimos a la América que dicen mucho aquí, que es nada más Estados Unidos, no. Estamos hablando de las Américas completas. Está en rojo. Fíjense que gran parte de África está en amarillo. Una parte pequeña que comprende a Egipto y otros países alrededor de Egipto está en verde. Fíjense cómo toda Europa y todo lo que era la Siberia está en azul. La China, Corea del Norte en rojo, la India en azul y Australia en rojo. O sea, ahí tenemos 6 colores diferentes. Vamos a decir, suponiendo que empezó, ¿verdad?, en México y los Estados Unidos. Ahí tenemos una región. Si ya hay 2 países de esa región, estamos hablando de fase 5. Ahora, cuando por ejemplo hay un país que sale ya en el amarillo o en el azul, que no está en el rojo, ya estamos hablando de la fase 6. Entonces, hoy día se aumentó esto de 5 a 6. ¿Por qué? Porque ya está abarcando diferentes colores. O sea, el crecimiento en poco tiempo ha sido bastante grande. Exacto, ¿no? Y que ya la pandemia es prácticamente un hecho. Entonces ya sabemos que epidemia es algo más local y ya la pandemia es cuando la infección está más generalizada. Se está regando ya para el globo. O sea que... pero fíjense que es importante señalar que la cosa como va no ha sido tan letal. Entonces, los organismos gubernamentales se están moviendo ya a un paso aceleradísimo para el desarrollo de la vacuna de esta nueva H1N1. El problema que estamos encontrando hoy día es que el virus cambia, es un virus mutante, y a lo mejor la vacuna que se haga para los meses de junio, julio, agosto, no sea una vacuna que cubra para una vuelta de este H1N1 ya en el otoño. Ese es el problema que estamos Ese es el problema que hay de la vacuna, que la vacuna no puede funcionar en el futuro. Correcto. Entonces, ya que estamos hablando de la influenza también regular, en la próxima diapositiva vamos a entender cuáles son las personas que necesitan vacunarse. Por ejemplo, podemos ver que los niños, en el caso de los niños y los adolescentes, porque ya se recomienda también que los adolescentes se vacunen. Antes era los niños o los muy viejitos, pero ya los adolescentes, incluso los niños de 5 a 18 años, también forman parte de la indicación. Entonces, de los niños y adolescentes, ¿quiénes tienen que vacunarse? Aquellos que sean de 6 meses a 4 años de edad. Aquellos niños o adolescentes con enfermedades pulmonares crónicas, como el asma, por ejemplo, con enfermedades cardiovasculares, con la excepción de presión alta. Los niños o adolescentes con enfermedades de los riñones, con enfermedades del hígado, con problemas de la sangre o hematológicos, como la leucemia, por ejemplo. Y los niños y adolescentes con problemas metabólicos, como lo es la diabetes. Entonces, si estos niños o adolescentes tienen las defensas bajas, como en el caso de los niños portadores del virus del SIDA, o niños que estén bajo quimioterapia, también hay que vacunarlos. Porque entonces un pacientico que está sin defensa, el virus de la influenza tiene más ventaja de atacarlo, ¿no? Entonces, también se indica en cualquier condición que comprometa la función respiratoria. Entonces, por ejemplo, en esos pacientes que tú ves que los pobrecitos son trastornados mentales, ¿verdad? O que tienen algún trauma en la espina dorsal, o que le da epilepsia, que se exponen a tragarse su propia saliva o el vómito del estómago, o sea, se pueden aspirar. Estos pacienticos, como les puede dar una neumonía, hay que vacunarlo contra la influenza. ¿Te das cuenta? O sea son pacientes o personas que hay que tener más cuidado que con los comunes y corrientes. Sí. Y de hecho esa información está muy buena porque hay madres que tienen ese tipo de niños en la casa, sí. Los niños autistas, esos que son epilépticos. Correctamente. Y esos niños tocan todo. Hay veces que tocan, le ponen la mano a todos los objetos que ven.
Entonces, excúsame que te interrumpa, no, esa no, información claro, está vale. muy buena. Sí, porque es que hay mucha gente que desconoce cuáles son realmente las indicaciones, quiénes necesitan la vacuna de la influenza. Estamos hablando de la influenza de temporada, ¿verdad? De la usual. No estamos hablando de la que sale fuera de temporada. Entonces, continuando con esa diapositiva y para terminar con las indicaciones de esos pacientes, aquellos niños o adolescentes que viven vamos a llamar como nursing homes, que son facilidades o instituciones en las cuales tienen que permanecer por muchos meses, quizá años allí, también necesitan la vacuna de la influenza. Esos niños y adolescentes que están en terapia crónica con aspirina también necesitan la vacuna, así como aquellas adolescentes o jóvenes que están pensando estar embarazadas durante la estación de influenza. Entonces, en el adulto también tenemos, en la próxima diapositiva, en el adulto tenemos sus indicaciones. Si es una persona de más de 50 años, por ejemplo, se recomienda el uso de la vacuna, y también en personas como en los niños adolescentes con problemas crónicos pulmonares, con asma, con diabetes, con enfermedad renal. En todas esas personas se recomienda lo mismo que en pacientes que vivan en nursing home, en asilos de ancianos o en cualquier entidad donde tengan que vivir por mucho tiempo. O sea que eso, en resumen, es la presentación de nuestra segunda noticia de las noticias de hoy. Entonces, como tercera y última noticia, queremos hablar un poquito de qué está pasando con la tuberculosis.